para que quede para nuestros estudios y como material didáctico para nuestros RBT y para nuestros padres. Entonces, le pregunto a las madres. Madres presentes. Madres con hijos diagnosticados. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? se escucha perfecto, sí. Sí, claro, ¿Cómo perfecto, se perfecto. percibe ese diagnóstico? Ese momento en el cual vamos al neurólogo y nos dicen su hijo está diagnosticado dentro del espectro autista o dentro del ADHD. ¿Cómo se percibe? Sabemos que es un mar de incertidumbre. Hay muchas preguntas que vienen en ese momento. Si nos pueden compartir algunas de las que han sentido o cómo han sentido esa noticia. Alguien le está haciendo feedback al micrófono, no sé. Bueno, mi nombre es María Eugenia Quintero. Gracias, Maricé, Marlon, por esta oportunidad. Em, Tengo un hijo de 4 años, fue diagnosticado a los 2 años y 8 meses con autismo severo, ¿no? Y la verdad que cuenta mucho el hecho de cómo se recibe la noticia. Pues la persona, el doctor que me dio la noticia en el momento fue muy drástico y sí, inicié un proceso de duelo que tuve que trabajarlo y bueno, gracias a eso puedo acompañar a he podido acompañar a otras familias, pero yo lo describo como un inicio del duelo. ¿Un duelo por qué? Porque un duelo no se vive solo cuando se pierde un familiar, sino como que es la pérdida como padres, ya tengo un hijo mayor a Mateo, pero es como la espera de ese niño que viene en condiciones típicas de desarrollo, ¿no? Entonces, enfrentarnos a algo nuevo y desconocido nos hace sentir perdidos, abrumados y como dice Marlon, con muchísimas preguntas. Ahora, ¿qué voy a hacer entre tantas, no? Y da- Imagino que también existen quien les digan o les den su opinión acerca del diagnóstico, a veces con conocimiento, otras veces no tanto. Yo te... Sí, soy Dani. ¿Cómo estás? lo que Hola, puede buenos pasar es días. que el iPad de Idali y de Marjorie estén conectados a la misma vez. Ajá, sí. Entonces, si pueden las dos estar en un solo dispositivo, porque si no hacen eco. Déjame ver a la sala. Ay. ¿Me escuchas? Sí, Ok. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Yo teniendo la experiencia como educadora, como maestra de 14 años, frecuentaba niños, ¿verdad? Con niños eh, con esta condición. No es fácil como maestra, como profesora, pero cuando me tocó a mí como madre, sí me tocó la fibra óptica, o sea, me desboroné por completo. Y ahí, como tú dices, Marlon, muchas preguntas dentro de mi cabeza. ¿Qué puedo hacer? Porque no es lo mismo ser maestra, que es de 8 a 2, a ser por completo. O sea, 4/7. 325 días, todos los días. Fue un shock impactante. Tuve que trabajar desde cero, lloraba, pero en mi experiencia de educación, hacer como madre, mi niña, pues poco a poco fui trabajando con ella. el objetivo de este taller también es reconocer el papel fundamental que tiene la familia en la mejora del trabajo de las conductas de nuestros clientes. Por eso han sido invitados todos. También, desde el punto de vista, quisiera escuchar algún RBT
cuando le suena la palabra o el diagnóstico autismo, como RBT, cómo se vivencia, a qué nos enfrentamos. Eso es algo que también queremos trabajar desde el área de nuestros profesionales, porque conocemos que las terapias de nosotros están relacionadas, las terapias de ABA, tienen un gran impacto sobre el mejoramiento de las conductas de clientes diagnosticados con autismo o con ADHD. Pero como terapistas a veces, si portamos un poco de conocimiento acerca de cómo se diagnostica, acerca de las causas de cada uno de estos diagnósticos. Y creo que esa es una de las preguntas que vamos a resolver hoy. ¿Cuáles son las causas determinadas por la ciencia del trastorno del espectro autista y trastorno del déficit de atención e hiperactividad? Entonces, Marjorie nos Por puede... aquí. El PowerPoint va a estar en inglés por simplemente objetivos de que otras personas que hablan en inglés puedan acceder. Vamos a estar discutiéndolo en español. Aquellos padres que deseen una versión de PowerPoint en español, estamos dispuestos a construirla y enviársela. El entrenamiento también va a quedar grabado para que puedan acceder. Entonces, Marjorie, usted que es una PT experimentada, cuando usted se enfrenta a un cliente que le dice está diagnosticado dentro del espectro autista, ¿cómo usted percibe esa primera llegada? Bueno, la verdad que la primera llegada, pues sí, uno va con muchas expectativas y muchas preguntas, ¿verdad? De querer saber cómo es el diario vivir del niño para saber qué le gusta, qué no le gusta y cómo poder nosotros como RBT, como terapista, manejarlo de la mejor manera, cosa que el niño, tanto el niño como los padres no se sientan abrumados. Y en la parte del niño de que muchas veces nos toca hacer la terapia luego de la escuela o prácticamente en la mayoría de las veces y hacerlo de manera que el niño eso no se sienta abrumado porque vengo de la escuela, vengo de trabajar en la escuela, voy a seguir trabajando, no, hacerlo de manera amena, porque el eslogan de nosotros los terapistas ideaba es que el niño aprenda jugando, por lo mismo, para que no se sienta abrumado, no se sienta aburrido, cansado, Que se pueda divertir mientras aprenda. que pueda jugar mientras aprende. Exactamente. Este es nuestro objetivo. Sí, a veces se percibe al terapista como alguien invasivo. De hecho, lo es. Es alguien que va a entrar dentro de un entorno por unas 5 horas como promedio diaria. Y la idea es romper ese mito de, wow, me van a invadir, va a estar en la casa un individuo. La idea es, esa persona que viene va a ayudar, va a mejorar a mi hijo a salir adelante. Y por eso tiene que estar acá conmigo en el día a día, donde se expresan las conductas. Por eso trabajar en un inicio en lo que es el rapport entre RBT y cliente y después más adelante trabajar en lo que es el rapport RBT familia, familia analista y todo el equipo de trabajo con la empresa. Ahora, vamos a ir ingresando ya un poco de contenido. Vamos a ir ingresando en cuáles son los mitos acerca de las causas de, en este caso, yo voy a hablar de Autismo Spectrum Disorder, trastorno del Sí. espectro autista, y Maricé va a hablar de el trastorno de Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. hiperactividad. No vean a Maricé un poco hiperactiva, es que tiene un pequeño... Entonces,
siempre nos gusta empezar con una frase que de cierta forma nos motiva. En este caso, esta frase especial que dice que toma una persona especial escuchar, oír lo que un niño no puede decir. Realmente todas las conductas son, en cierta forma, una forma de comunicación. Y nosotros tenemos que trabajar para saber qué es lo que el cliente desea comunicar. Somos nosotros los que debemos prepararnos para ello. Y así podemos preparar a la familia. Vamos a entrar en materia. Los mitos acerca del trastorno del espectro autista. ¿Por qué no escuchamos algunos mitos que ellos puedan, o algo que hayan escuchado sobre las causas del trastorno del espectro autista? ¿Por qué ocurre en algunos niños, en otros no? ¿Qué ¿Qué han información traen escuchado? de ellos? ¿Qué han Hola, mi escuchado? nombre es Derolyn González, no sé si me escuchan. Sí, la Sí, escuchamos. Escuchamos. Hola, estoy en Jacksonville, bienvenida, Florida. amiga. Hola, mi amor, gracias, María Eugenia. Tengo un niño ya adulto de 28 años. He escuchado todo, desde que me dieron el diagnóstico cuando él tenía 2 añitos en California, donde decían que las madres congeladas, las madres neveras, como decimos en Puerto Rico, madres que eran muy secas, que Así no mismo. cuidaban. Era uno de los primeros mitos. Hasta los Wow. últimos, que supuestamente es el Tylenol, la acetaminofén, las vacunas. Ujú, El dejarlos mucho tiempo en la cuna, el no agarrarlos, el no darles atención, ujú, el haber sufrido mucho en un embarazo, el no ujú. tomar las vitaminas o el ácido fólico. Esos son algunos de los que he escuchado. Ok, muchísimas gracias. Creo que hoy daremos respuesta a todo lo que ha mencionado. Hoy vamos a ver qué dice la ciencia acerca de esos mitos reales. ¿Qué pasa? El objetivo de este taller es informarnos, tener la información más reciente, los últimos estudios, porque estos mitos, como tienen gran índice de difusión en la comunidad afectada, digamos que alguien descubra de pronto la causa de lo que está afectando a mi hijo, llama mi atención rápidamente y me permite a mí compartirlo. Y a veces lo puedo compartir antes de que pueda decirme exactamente qué estudio fue el que demostró, qué tipo de estudio es el que llegó a esa conclusión. Entonces el objetivo de este taller es aclarar un poco, dar a conocer qué realmente representan esos mitos. ¿Algún padre ha escuchado otro mito? Prácticamente los que dijo Deroline, porque se engloban en lo que es lo genético y lo ambiental, Ujú, ¿no? Es la alimentación y ujú. lo que viene por genética, por sangre, por mamá, papá. Ok. Todos estos estudios que Marlo va a compartir o todas estas realidades que va a compartir están basados en estudios recientes. No es algo que es lo que nosotros creamos, que estamos compartiendo, sino que son estudios que van a afirmar o a desmentir estos mitos. ¿Ok? Sí, es válido de que como practicamos una ciencia, practicamos ABA, tenemos que basarnos en evidencia, en lo experimental, en lo que está demostrado. Entonces, lo que les traigo acá es un conjunto de estudios científicos que de cierta forma dan respuesta a muchos de estos mitos. Bueno, los mitos, como ya fue antes mencionado, primero que fueron causados por vacunas, eso fue uno de los mitos que más he escuchado, que está asociado al consumo de un alimento en específico, que es un factor hereditario y que es producto de el estilo de crianza de la familia. Incluso este último, que es producto del estilo de crianza de la familia, tuvo un gran impacto a mediados del siglo pasado, porque se atacaba directamente a la familia como responsables de los diagnósticos.
del espectro autista y el de ADHD. Entonces se culpaba, y si estamos hablando de una sociedad hace poco plenamente machista, Casi toda la culpa caía casi en las toda la mamás, responsabilidad en manos de quién caía, en manos en de las las madres. mamás. Ujú. Ujú. Que las madres eran las responsables de la crianza. Entonces, el desmentimiento, ¿no? O poner en a prueba que no era el estilo de crianza de las madres, de cierta forma libera a esas madres y a esas futuras madres de esa responsabilidad. Usted no le está causando eso a su hijo por su estilo de crianza. Entonces, vamos a analizar de todos estos mitos, ¿qué tenemos? Esto es un estudio que les traigo, un estudio que basado, por supuesto, en el mito de que el autismo era creado por vacunas, sobre todo aquellas vacunas que contenían timerosal. ¿Por qué timerosal? El timerosal está asociado a el mercurio. Y el mercurio se conoce como un agente neurotóxico. Si el mercurio, todas las comidas, de hecho a las embarazadas le eliminan lo que es el consumo de pescado, producto de que puede contener mercurio. Y el mercurio está demostrado que tiene un impacto directo en lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Por eso, estos estudios seleccionaron las vacunas que contenían timerosal como principal objetivo para aprobar la hipótesis de que pudiera ser la vacuna una causa del autismo o no. En este caso se realizaron 2 estudios. ¿Cuáles son los factores que tuvieron en cuenta? ¿No? Primero se determinó que el autismo puede ser creado por vacunas, particularmente la vacuna de sarampión, de la parotiditis, de la rubiola, y otras vacunas que contienen timerosal. Otros factores que se valoraron eran la influencia genética y los factores del ambiente prenatal y postnatal. Ahora, cuando se hizo una revisión científica de los estudios anteriores o los estudios que apelaban a que las vacunas eran la causa del autismo, lo primero que salta es que los 4 estudios que salieron eran del mismo autor. Los 4 estudios también eran estudios epidemiológicos. Para los que no me conocen, yo soy graduado en microbiología, en biología, de la Universidad de La Habana. Fui profesor de ingeniería bioquímica durante mucho tiempo. El conocimiento de los genes es algo bastante cercano a mí. Y el tipo de estudios biológicos también es cercano a mí. Resulta ser que estos 4 estudios eran estudios epidemiológicos. Los estudios epidemiológicos son estudios observacionales. Es decir, yo puedo, a través de un estudio, decir que la mayor cantidad de ahogados se da en el verano. Eso no quiere decir que el agua caliente provoca que las personas se ahoguen. Lo que quiere decir es que más personas van a la playa durante el tiempo de verano. Y por eso tenemos que tener cuidado con estos tipos de estudios que asocian 2 variables y establecen una correlación. Estos tipos de estudios a veces son un tanto intencionales. ¿Por qué? Porque seleccionan una muestra que ya está comprometida y no lo seleccionan de forma aleatoria. Para yo demostrar que A es causada por B, yo tengo que hacer una muestra o tomar una muestra aleatoria de A. En este caso, estos estudios, ellos solamente seleccionaron clientes dentro del espectro autista. Es decir, que ya el estudio estaba sesgado.
Es como que yo vaya a un McDonald's y diga, voy a seleccionar 5 clientes que comen McDonald's dentro del espectro autista y después establezco una correlación y diga, el McDonald's provoca autismo. ¿Me explico? Claro. Otro de los fallos de este estudio fue que el autor tomó las mismas muestras de un estudio a otro. Es decir, le hizo 4 estudios con los mismos datos. Es decir, la intención era probada. Lo otro es el estudio epidemiológico, como le decía, contribuyen a evaluar una situación en específico, pero no son estudios experimentales. Es decir, no demuestran causa y efecto. Estos factores, unidos a 12 estudios, como bien lo dice acá, que determinaron la asociación potencial entre el timerosal, las vacunas que contienen timerosal y el autismo spectrum disorder, llegaron a la conclusión de que, no sé si lo ven acá, no había asociación entre el autismo spectrum disorder y las vacunas que contienen timerosal. No hay asociación. En la actualidad hay vacunas que todavía contienen timerosal. Es un componente altamente usado para la conservación de vacunas. No quiero decirles qué vacunas, porque tampoco quiero que le hagan rechazo a las vacunas. Pero se descarta a través de estos estudios la posibilidad de que el autismo fuera provocado por un factor ambiental, en este caso, las vacunas que contienen timerosal o la vacuna del sarampión, de la parotiditis y de la rubiola. Por acá vamos dando respuesta. En cuanto a factores genéticos, si es hereditario o no. Aquellos padres que deseen que le pasemos el estudio completo, está en libre acceso, lo vamos a poner en nuestra plataforma para que lo puedan descargar. ¿Qué pasa en cuanto a los factores hereditarios? En el estudio hacia las causas del autismo o aquellos genes que están relacionados con el autismo spectrum disorder, no se ha podido determinar un gen o un conjunto de genes que estén estrechamente ligados con el diagnóstico. En algunos casos, con simplemente una mutación de un gen, por ejemplo, en este caso, una simple mutación del gen SHANK, que claro, es un gen que codifica para una proteína que tiene que ver con la sinapsis neuronal. Entonces, la afectación de ese gen puede estar relacionada, por ejemplo, con déficit en lenguaje y comunicación social. Pero no se determina, no es un solo gen. Hay clientes que pueden presentar déficit en comunicación y en lenguaje, mas sin embargo presentan el gen sin mutación. No es un solo gen el que determina el autismo. Hay un conjunto de genes. Sí, miles de genes que pueden presentar un riesgo para lo que sería la adquisición del trastorno del espectro autista. Cuando tenemos miles de genes que pudieran ser, no podemos decir, este gen vino de la mamá, este gen vino del papá. La ciencia todavía le falta mucho camino por descubrir. Sí hay componentes genéticos, sí los hay. Que estén determinados exactamente cuáles son los genes que provocan cierta deficiencia en el área del desarrollo, bueno, hay algunos determinados, pero no son todos. Por No eso no, existe uno específico que se pueda decir que sea la causa, ese gen del autismo. a veces lo que existe son un cúmulo de genes que
provocan un estereotipo determinado. Otra de las causas y por los cuales no se ha podido determinar es que hay muchos tipos de autismo, muchísimos. La variabilidad es enorme y las causas son múltiples también. Entonces imagínense en el camino donde se encuentra la ciencia. Sí, hay algún componente genético. ¿Cuál es específicamente el componente que tiene mi hijo? Eso no lo conocemos. ¿Me explico? Ujú. Sí. Si voy muy rápido también me pueden decir. Marlon, una pregunta. Cuando te refieres al componente, es la causa, ¿no? ¿Qué es lo que causa? Sí. Ok, Estamos hablando ok, del componente hereditario, genético. ok, ok. No hay un solo gen que decodifique para una proteína que determine el autismo. A veces se habla de un conjunto de genes y se puede hablar desde una mutación simple hasta un conjunto de mutaciones. A veces una sola mutación puede causar el diagnóstico. A veces son miles de mutaciones. Esa es la ¿Por qué? verdadera razón por la que vemos tantos casos que, aunque aparenten ser severos o aparenten ser moderados o aparentemente ser leves, son tan diferentes. Exacto. Y es Entonces, disculpa. no, es que me sorprende cómo lo explica y me encanta y gracias nuevamente porque conozco tanto, llevo 28 años trabajando con esto y mucha gente me dice, mi niño es leve, o mi niño es moderado, o mi niño es severo, y dentro del severo puede leer, pero la conducta es terrible, o puede hablar, pero el estereotipo y el pegarse y el maltrato, o no hablan, pero son tranquilitos y tan buenos y uno no puede entender el por qué, y ahora lo explicas. Exacto. Es Son muy tanto la mezcla de esos genes, esos cromosomas adicionales y toda esa mezcla dentro de wires, Ujú. que incluso, habrían 100,000, creo que habrían 100 niveles, ¿no? incluso Exactamente. puede, incluso puede que el individuo sea portador de gen y no lo exprese. Es Ujú. decir, detectar el gen, la mutación en el individuo, no te dice que el individuo va a ser automáticamente o va a caer dentro Mostrar de... esas características. Ujú. Porque el autismo se expresa a partir de las conductas, que ahí es donde vamos a caer. Ujú. Wow, wow. Entonces, ¿Eh? para ti, el autismo realmente son conductas. Sí, para Lo nosotros defines sí. más como las conductas. Vamos a ver, Ok. vamos a ver cómo lo Me define, encanta, me encanta. vamos a ver cómo se define, ¿no? Vamos a ver primero los tratamientos que tenemos y después vamos a ir al DSM-5, que es el manual que define como tal el autismo. Es el manual que usan todos los psicólogos para lo que es el diagnóstico del espectro autista, para el diagnóstico del ADHD, para todos los diagnósticos. Ahora, para el autismo, ¿qué tipo de tratamientos existen? Dos tipos de tratamientos existen. El gold standard es las intervenciones conductuales. ABA. Yes. El ABA, también conocemos el Cognitive Behavior Therapy, terapia cognitiva conductual, puede funcionar, pero la terapia ABA está Es por considerada excelencia. como el gold standard. Ahora, otro tipo de tratamiento es a través de psicotrópicos. Dentro de los psicotrópicos que están aprobados por la FDA, encontramos la risperidona y el aripiprazol. Ambos con efecto en la reducción de lo que son los berrinches, reducción de la agresividad. ¿Qué pasa con el uso de psicofármacos? Acá está, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Los efectos secundarios, side effects, sobre todo cuando este cliente ha estado demasiado tiempo expuesto al uso de estos psicotrópicos. ¿Qué tenemos? Aumento de peso por el aumento del apetito, mareos, el aumento de la hormona prolactina que conduce
a la afectación de la glándula pituitaria y el efecto en la feminización. Sí, lo dijiste bien, feminización en varones. En hombres como en mujeres. Son un individuo que ha estado demasiado expuesto a la risperidona, puede, de hecho, conozco clientes que han estado demasiado tiempo expuestos y después pueden decir, no, son gays. No, no son gays. Es un efecto secundario. Y eso es lo que nos quedamos y por eso nosotros no apelamos al uso de los psicofármacos. Ahora, no se crean que el ABA o las intervenciones conductuales no tienen side effects. Sí tienen side effects. Que tienen un poquito que ver también con el manejo de los profesionales. Y los profesionales en el campo, en el área, que se preocupan por entrenarse, por estar actualizados en las técnicas, son profesionales que con mayor probabilidad van a ofrecer un servicio íntegro. Además de que otro efecto de las terapias ABA es que no todo el mundo tiene acceso por los altos costos. Hay un grupo de personas, dentro de ellos el Autism Awareness, que están abogando no solamente porque el ABA sea cubierto por Medicaid. Eso fue una gran pelea. Eso fue una gran pelea de una mamá abogada que tuvo un hijo diagnosticado y que demandó al gobierno federal para que cubriera las terapias de ABA. Ahora, yo asistí a una conferencia a BAI, donde precisamente ella era la que estaba dando la conferencia y nos decía, sí, muchos niños low income clasifican o califican para la terapia de ABA. Pero esas personas que no califican como low income, pero tampoco pueden costear los recursos, están en un limbo. ¿Qué pasa con esas personas? También encontramos el caso de que el ABA a través de Medicaid se cubre hasta los 21 años. ¿Qué pasa después de los 21 años? Generalmente está waiver, pero waiver para que apruebe las terapias de ABA es un proceso demasiado difícil, demasiado difícil. Entonces, llegados a este tipo de conclusiones, nosotros siempre vamos a optar por la terapia de ABA. Y desde Blue Journey vamos a facilitar, al menos, si no pueden acceder a los servicios de forma íntegra, vamos a hacerlo a través de entrenamiento a los padres. Porque esto es una ciencia para la vida, más que para un diagnóstico. Y si podemos aportar de esta forma a la comunidad de padres que tienen hijos diagnosticados, entonces lo vamos a hacer de esta forma. También, Marlon, invitar a los padres a aprovechar al máximo la posibilidad que tienen de recibir este tipo de terapia, porque bien has dicho, no todos los niños con necesidades pueden obtenerlo. Entonces, el que tiene esa posibilidad, pues aprovecharla, participar como estamos haciendo ahora en los entrenamientos, no perder las sesiones, informarse con los analistas. De cierta forma, crear una conciencia acerca de que aquellos que tienen la terapia son de cierta forma privilegiados. La terapia tiene también sus efectos secundarios, ¿no? También evaluar, ustedes como padres dentro del ABA pueden evaluar la evolución, el progreso de su cliente, sin que se lo diga un profesional. Usted como padre puede aprender a medir conductas. Y de eso vamos a hablar ahora, de cómo se diagnostica el Autism Spectrum Disorder
a partir del DSM-5. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo los psicólogos, los neurólogos, los psiquiatras llegan a este diagnóstico? El criterio de diagnóstico parte de un déficit en el área de comunicación e interacción social. Eso lo podemos percibir nosotros como padres. Detectar déficit. Mi hijo no se comunica bien con los demás. Mi hijo no ofrece contacto visual. Casi siempre son los primeros signos que podemos observar. Desde los 2 años ya podemos observar. Déficit in social and emotional reciprocity. Es decir, el déficit persistente en el área de comunicación y interacción social se puede dividir en 3. Lo mismo pasa cuando vamos a detectar patrones restrictivos en intereses, en actividades. A mi niño siempre le gustan los mismos elementos, siempre juega con el mismo carro, siempre le gusta vestirse de la misma forma. Cuando tratas de cambiarle, ¿qué pasa? Emite un berrinche. Y es aquí donde caen los estereotipos, que pueden ser motor, puede ser vocal. Puede tener hiperreactividad o hiporreactividad. A los estímulos sensoriales, apagar y encender las luces, taparse los oídos ante diferentes sonidos. El conjunto C lo que nos explica es que estos síntomas se ofrecen en etapas tempranas del desarrollo y que causan afectación en el área del desarrollo social, ocupacional y en áreas importantes del desarrollo del cliente como tal. Ahora, todos estos, como ustedes ven, son conductas. Se pueden medir a través de conductas. ¿Ven? Y no deben ser explicadas a través de otro tipo de diagnóstico. Sí, el neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo se tiene que cerciorar de que no va a ser explicada por otro tipo de diagnóstico. A lo que quiero llegar es que el autismo en el día de hoy se diagnostica a través de ¿qué? De las conductas que emite un individuo. ¿Dudas hasta qué? ¿100%? Las conductas son las que van a dejarles ver dónde están las áreas sensoriales, dónde están las áreas de todo tipo, a través de cómo la persona conduce y se conduce diariamente. Es la explicación, Marlon, de verdad que sí. Entonces, cuando veamos un diagnóstico, como padre, no debemos preocuparnos tanto por el diagnóstico, sino por en cuál área podemos apoyar o reforzar a mi hijo. Y teniendo en cuenta de que todos somos diferentes. Todos los seres humanos somos diferentes. Cuando nos Marlon, diagnostican, nos agrupan. como de manera resumida, de acuerdo al criterio del DSM-5, entonces serían 3 niveles, ¿no? De acuerdo al tipo de asistencia que requiera. Todavía no hemos llegado a la severidad. Ah, ok, ok. Estamos viendo simplemente las áreas de déficit. Criterio. El área de comunicación, de interacción y cómo se expresan. Ok, ok, ok. Para poder obtener un diagnóstico dentro del trastorno del espectro autista se debe visualizar este tipo de conducta, ¿ok? El psicólogo va a observar estos criterios para poder emitir el diagnóstico de trastorno del espectro autista. Ajá, y ahí sí hay una duda muy grande en el sentido de que son muchos las características, ¿no?
Y como estamos Ujú, hablando, o sea, hay distintos, por eso se llama espectro autista, porque es como ujú. que hay Exactamente. mucho debajo de ello. Pero puede ser que el niño que va a ser diagnosticado, la persona que va a ser diagnosticado, algunas características no las tenga. O sea, ¿a Exacto. qué porcentaje de características según el criterio del DSM-5 debería tener la persona para decir si tiene autismo? ¿O tienen que ser todas? Si mal no recuerdo, durante el máster que estuve tomando, creo que son 6, al menos 6 criterios tiene que cumplir. Ah, ok, 6 criterios, 6 perfecto. criterios. Gracias. Pero también lo que ocurre con la evaluación es que recuerden que el neurólogo o psicólogo evalúa en una sección. Entonces lo que hace es que toman datos mediante la entrevista que le da a ustedes, lo que ellos pueden observar en esa sección. A veces puede ser que no se observen en ese momento la conducta, pero sí que lo haya presentado. Claro, ¿Ok? El claro. papel importante del padre a la hora de reportar lo que ha observado el Ujú, padre. A veces como padre nos aguantamos un poquito por la presencia de ese profesional, ¿no? Que va de cierta forma a etiquetar a mi hijo. Pero tenemos que tener en cuenta de que así lo podemos ayudar. ujú. ¿Ok? Ahora, los niveles, los famosos niveles. Igual, los niveles están relacionados con la cantidad de ayuda que necesitan, el support que necesitan. ¿Ves? Requiere ayuda, requiere substantial support, require very substantial support. ¿Y cómo se expresa? A través de qué tipo de elementos contiene la comunicación social y los patrones de conductas restrictivos o repetitivos. ¿Lo vemos? Ujú. Ya podemos entender, mi niño está en el nivel 2, mi niño está en el nivel 3. Perfecto. Se Los niveles, refiere lo a único, el nivel de ayuda que necesita, no una característica independiente de mi hijo, una característica genética, no se requiere al nivel de ayuda que va a necesitar. Lo que quiere decir es que un individuo dentro del espectro autista, después de cierta cantidad de sesiones de terapia, puede bajar el nivel. ujú, No es que mi hijo sea diagnosticado con el nivel 3 y ahí se va a quedar. ujú. Ahora, si no hay duda, vamos a ir hacia el ADHD con Maricel. ¿Dudas del espectro autista? Y una última pregunta. Sí. Es como que bien complejo en cuanto a los niveles en lo que acabas de decir, porque hay situaciones específicas, voy a poner ejemplos directos, como quitarse la ropa, como escribir. Entonces, hay que hacer, no sé, como quizás un averaje, ¿no? En cuanto a que, porque hay, de repente en escribir, y pongo el ejemplo de Mateo, él no necesita ya ayuda, ya le está escribiendo perfectamente con 4 años, pero en quitarse la ropa todavía no lo hace completo. Entonces, ahí ya se está cepillando solo, Ujú. pero, por ejemplo, cosas líquidas le cuesta todavía comerlas solas porque bota la comida. Entonces, es como, Como como una Es que el de balanza, esa, porque el diagnóstico fluctúa dentro de qué? De las conductas, de cómo se expresan las conductas. ¿Ves? Por ejemplo, digamos que existe un patrón restrictivo en el área de la alimentación. ujú, Solamente como este aire. Se ve bastante frecuente. ujú, Solamente como McDonald's. McDonald's, no como otra cosa que no sea McDonald's. ¿Qué pasa? A veces se asocia eso ¿a qué? A problemas gastrointestinales. ujú, Pero es que el problema es que el patrón restrictivo es el que no está llegando a esa nueva enfermedad, a ese nuevo diagnóstico. Es ese patrón restrictivo de comida lo que nos va a llevar a ese problema gastrointestinal. Y por eso existen correlaciones entre la comida y el trastorno del espectro autista. Parece que es mucha diferencia, porque mi niña hace muchas cosas
y otras no las hacen. Por ejemplo, Exacto. el escribir es un proceso que se me ha hecho duro. Yo como maestra, Difícil. se me ha hecho bien difícil. Cuando la que tengo de 16 años, ya a los 4 años, ya me hacía dibujos y hacía otras cosas. Si en cambio mi niña que tiene 8 años, todavía el escribir dificulta. Al igual que para caminar, hacer ejercicio, se cansa, se molesta y se queda sentada en el piso y no quiere. Entonces, por eso es que el autismo es diferente. Si en cambio Exacto. come vegetales, pero le gustan las cosas crujientes. Claro. Es Tengo como que todo. entender que dentro de ese diagnóstico, si usted, yo le digo, cada vez que nosotros damos cursos de RBT, una de las cosas que yo digo, si leemos el DSM-5, nosotros no escapamos de ningún diagnóstico. Sí, todos tenemos los trastornos, tenemos todo. En cierto grado, nosotros cabemos en el DSM-5. Sí. Entonces, hay que entender el diagnóstico más allá de una etiqueta como una evaluación del nivel de conducta que expresa un individuo determinado. Sí, que quería complementar algo, Marlon. Lo que pasa es que también muchos de nuestros niños, aparte del diagnóstico de autismo, tienen otro tipo de diagnóstico. Entonces, eso contribuye, vamos a decirlo así, a que el niño se le dificulte una u otras cosas, Claro. ¿verdad? Exacto. Exactamente. Como decía Idalí, hay niños que se les dificulta la escritura. ¿Pero por qué? Por ponerte un ejemplo, hay niños que tienen autismo con algún otro diagnóstico y ese diagnóstico Exacto. trae consigo que el niño tenga visión corta. Entonces, Exacto. al momento de ponerlos a escribir, no es que el niño no quiere o no es que el niño no es capaz de aprendérselo, porque tú te puedes dar cuenta cuando tú le enseñas las letras y reconoce las letras, o sea, está aprendiendo las letras, los números, pero no es que no está aprendiendo a escribir, es que se le dificulta, no es que el niño no quiere, es que su otra condición a que acompaña ese autismo simplemente no se lo permite. Entonces, como muchos estamos fuera de ese conocimiento, tendemos a pensar de que no quiere escribir o no le gusta. No es que no quiere, no es que no le gusta, es que el diagnóstico que acompaña ese autismo no se lo está permitiendo. Y como digo yo siempre, uno tiene que ponerse en los zapatos de todo, del niño, del papá, de la mamá, del compañero terapista que no sabe de esto. Por eso es que muchas veces, que se los doy como consejo, toda serie o película o documental que yo pueda ver del autismo, siempre lo veo, porque en eso uno aprende muchas cosas. Así como esto, que yo tampoco lo sabía, caía en el mismo error de decir, es que no le gusta hacer tal cosa, no le gusta escribir, es que no le gusta saltar. No es que no le gusta, tiene otro diagnóstico que acompaña ese autismo. Exactamente. Y yo creo que otra cosa que también muchas veces vemos es la consistencia de los padres. Hay veces que nosotros cedemos ante algunas cositas. Yo tengo muchas mamás que he conocido, ¿verdad? Pero conozco una mamá que el niño ha progresado extremadamente, ya se graduó de la universidad, pero el niño nunca ha dejado de brincar. Y ya es un adulto, qué niño, ya, yo digo niño, pero ya tiene 26 años. Y el niño se graduó de la universidad, cogió un curso, claro, con ayudas y todo lo demás, la mamá hizo un Claro. negocio, viven en Pontevedra, todo. Pero el adulto todavía brinca. Y Entonces, se queda él como una puede, conducta. y se quedó como una conducta. Ella cedió ante eso porque para ella era mucho más importante otras cosas. Y a Claro. veces como padres, hablando y trabajando con RBT o con ABA, con el que trabajé 13 años en mi casa, y mi hijo tiene muchas conductas y es un problema de autismo severo, que más adelante, si quieren comunicarse conmigo, tengo mucha información. He aprendido que nosotros también vemos hasta dónde nosotras como mamá podemos aceptar este pedacito y decir, bueno, yo puedo en mi caso, con mi nene autista, el escribir hubiese sido un sueño, para mí hubiese sido un sueño, pero mi hijo nunca agarró un lápiz y por más que se lo ponía, no lo agarraba y se lo ponía y no lo agarraba.
y trabajé con un ABA y el autismo de él es severo. Entonces, para mí lo importante era que no se hiciera caca. Ujú. Claro, Entonces, tú vas Exacto. tomando ciertas cosas, entonces vas viendo que el niño va a ir a la universidad o que aprendió a escribir, pero quizá los líquidos les molesta la textura, les molesta Ujú. agarrar el lápiz y el ABA va a trabajar mucho con esas áreas hasta que uno de los dos dice, mira, ¿qué tan importante es esto para ti? ¿Y qué tan Exactamente. importante es esto para ellos? Exactamente. Para el Exactamente. desarrollo y para lo que tú esperas de ellos. Yo Ujú. sabía que en ese momento Xavier no se iba a graduar de la universidad. Para mí lo más Exacto. importante era que Xavier trabajara en McDonald's, si era posible. Hubiese sido la Claro. mujer más feliz del mundo. Estuviese con todo, Claro. mire, con el certificado del mejor cajero de McDonald's. Con el mismo Claro. orgullo que mi hijo mayor está graduado de Johns Hopkins en una maestría. Ujú. Pero entonces ahí es que vemos carácter, personalidad, la Ujú. consistencia de los padres, el análisis de un Las ABA, aspiraciones reales de los padres. exacto, la capacidad del niño, la variante de los diagnósticos que ellos tengan y ponerlos todo en un análisis hasta qué queremos y cómo lo vamos a lograr. y la integración, sobre todo usted mencionó algo importante. Nosotros nos vamos a enfocar en conductas socialmente significativas. Ujú. Quizás esa conducta de brincar no está afectando a su desarrollo social. A lo mejor nada más que está afectando a un individuo, digamos a la madre. Ajá. La madre es la que no quiere que salte. No, Porque a la mí me sociedad- desespera. Yo cierro los ojos porque realmente te desespera. pero en la Eso es sociedad él se puede integrar y puede llegar a la Exacto. universidad. Todos tenemos Trabaja con ciertas su mamá conductas restrictivas. Exacto. todo Y el es día, todo independiente, va al baño. flaquito y unas piernotas enormes. Me Exactamente. imagino. Todos tenemos conductas repetitivas. Todos tenemos ciertos patrones restrictivos. Ujú. Ahora, cuando eso representa un problema para nuestra integración social, entonces debe ser trabajado. Es que Solamente cuando eso. De ahí a que trabajemos las conductas socialmente significativas. Yo yo te voy comparto algo en mis cursos de RBT para que puedan comprender un poco, porque no se trata de diagnóstico lo que hace o marca la diferencia. Por ejemplo, yo tengo una almohada hace muchos años y esa almohada yo siempre la tengo, ¿no? Siempre la estoy tocando, le hago bolas. Eso es algo que no me pone una etiqueta. Ahora, ¿cuándo es que llegaste a hacer esa conducta para mí? Un problema cuando yo fuera a trabajar con esa almohada o cuando yo no pudiera estar sin esa almohada. ¿Entienden? Claro. Hay Sí. conductas que todos vamos a tener que no necesariamente tenemos que dejarlas de tener, porque son conductas nuestras que nos hacen esta persona. El ABA se va a centrar en conductas que funcionalmente afecten la interacción de esa persona en la sociedad. Perfecto. ¿Ok? Así como tampoco nos podemos centrar en conducta que los padres quieran. Yo como mamá quiero que mi hija esté 1 hora sentada viendo una película. Mi hija no tiene por qué estarlo haciendo. No ¿Ok? tiene, Pasa claro. igual, yo quiero que mi hija vaya a la universidad. Mi hija no tiene por qué ir a la universidad. ¿Entienden? Esto es algo como padre en las aspiraciones de cuando recibimos a un niño que queremos y nos olvidamos que es un ser diferente y que es un ser que va a tener Claro. sus Individual. características y sus Ujú. aspiraciones y es individual a nosotros. Y no tiene nada ¿Ok? que ver con el diagnóstico. Los Exacto. los clientes o los niños típicos, a veces no van a la universidad Ujú. porque no quieren. Y eso no los hace más ni menos. Son Claro. así las aspiraciones hacia dónde quieren de- llegar. Es Son ponerse las un- aspiraciones de nosotros como padres. Son estas Yo- aspiraciones como padres de querer más y más. Y yo creo que lo que tenemos que centrarnos es en que nuestros hijos sean independientes y útiles socialmente. y que sean felices. Y que Porque sean al felices. final, lo que nos interesa es que nuestros hijos sean felices. Así Ujú. es. Claro. Pero yo siempre digo que como te digo, como madre, no te hablo como profesional siendo maestra, porque siendo maestra a veces me molesta a muchos padres cuando uno le dice ciertas cosas, pero no de decir, porque yo no soy especialista, yo le puedo decir, papá, tu niño se comporta así de esta manera y no lo haga. No, él se porta muy bien en casa y en el salón es un Claro. revolver. Y yo digo, Dios mío, pero es que a este niño le gustan los dinosaurios, todo el tiempo es el área de bloques, pero no organiza, los desorganiza, mientras el otro organiza. Y
Cuando el padre no acepta, Ujú. no hay integridad. Y si tú no ayudas a tu hijo, Claro. tú dices, va a estar perdido, va a llegar a grande y va a estar desorganizado. ¿Por qué? Porque tú no aceptaste que tu niño tiene eso. Por eso es que el padre tiene que aceptar, tiene que integrarse, Ujú. tiene que darlo mutuamente, Apoyar. todo. Sí. Y tu hijo brinca, pero esa es su estimulación. Es como nosotros cuando nos quitamos las Comemos cositas las uñas. Exacto. Exactamente. de estímulo. Exacto. Ay, me estoy el pelo, ese es tu estímulo para tú a lo mejor despertar o tomar café por las mañanas, que tiene que Ujú. ser puro para despertar. Ese es tu estímulo. Pues el estímulo Claro. de brincar, pues hay que dejarlo Exacto. Exactamente. independiente, que es lo que queremos como. Yo lo que quiero para mi hija es que sea independiente, que cuando Ujú. vaya a una tienda y tenga $20, ella sepa lo que significa esos $20 y lo que tú puedes comprar con esos $20. Claro. Eso son habilidades de independencia. Eso es lo que nos Exacto. vamos a enfocar. Pero nos fuimos hace un poquito hacia qué es el ADA y todavía nos queda el diagnóstico de Attention Deficit. ADHD. Es que este tema es bastante rico y yo sabía que iba a tener muchas opiniones y frenar es un poco difícil. Nosotros vamos a invitarlos a otros talleres donde pudieran ustedes sugerir incluso el tema que Sí. quisieran Buenísimo. para poder completar ¿cierto? Vamos eh, A comenzar otro diagnóstico que de igual Ujú. manera al trastorno del espectro autista ha tenido muchísimos mitos a su alrededor, ¿cierto? Y hablamos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que muchas veces también acompaña al trastorno del espectro autista. Entre esos mitos aparecen algunos, como por ejemplo que el ADHD no es un trastorno real, que una de las causas, por supuesto, también es el manejo familiar o el método educativo en la casa. Otro mito está relacionado a que solamente los varones son los que pueden presentar este diagnóstico. Y por último, que la medicación es el único tratamiento que presenta este diagnóstico. Ahora, las realidades en cuanto a estos mitos. ¿Ustedes tienen otros o quieren compartir otros? ¿O podemos ir ya directo a la realidad del diagnóstico? Ok, vamos. Aunque el ADHD ha sido considerado y confundido muchas veces como que el niño se porta mal o el niño es un malcriado, la verdad es que fue probado como una condición médica. ¿Ok? El CDC lo consideró como un diagnóstico desde 1980 y está incluido en el manual de diagnósticos y estadísticas de trastornos mentales desde 1980. El otro mito es que se debía al mal manejo familiar. Los estudios recientes que revisamos muestran que existe un gran punto genético, hereditario, neurológico, tales son el embarazo, las complicaciones en el nacimiento, algunos daños cerebrales e infecciones. Estas son las causas más comunes que han visto. ¿Esas son las causas que son reales o que se han Exacto. dicho? ¿O mitos? Que son reales. Lo que desmiente es que es a causa del padre, de la crianza del padre. ¿Ok? En cuanto a que solamente los varones presentan ADHD, en realidad las niñas también pueden tener esta condición. Lo que dado al error de que solamente los varones, estos han sido mayormente diagnosticados, mientras que las niñas no. Sí, en este ¿Entienden? caso, como se asumió en el inicio de que solamente los niños lo tenían, entonces solamente diagnosticaban a los niños y no a las niñas. El resultado Exacto. es que los niños están Mayormente mayormente diagnosticados, diagnosticados que las niñas. como que las niñas somos más tranquilas, ¿no? Y los varones son los que tenían este...
Como que da una idea de que solo afecta a los niños. Ujú. Yo Lo creo cual que no también es real. culturalmente se esperaban algunas cosas de las niñas. A los niños se les deja jugar, correr, brincar. A las niñas hay que sentarlas Exacto, y taparse y exactamente. calmarse. Entonces las niñas se contenían un poco más y el niño era más libre. Entonces ya el niño era como más intolerable. Yo creo que por esa causa también el manual de diagnóstico sufre cambios cada cierto tiempo, porque sin duda alguna la cultura y la sociedad va cambiando y asimismo sucede con los diagnósticos. El otro mito en cuanto a que solamente el único tratamiento que existe es la medicación, la Academia Americana de Pediatría recomienda la terapia de ABA, la terapia de conducta, como el primer tratamiento para niños preescolares. Por eso es tan importante también la detención temprana, que es otro tema que nosotros nos gustaría hablar y debatir con ustedes. El primer tratamiento que se recomienda en edad preescolar es el ABA. Espera, un poco antes. Y la combinación entre la terapia conductual y los medicamentos para niños un poco mayores o los adultos, porque este diagnóstico también lo podemos encontrar en adultos. Ahora sí. Entonces caemos ahora en el diagnóstico. En cuanto a mitos y realidades, ganan en claridad, están bien en cuanto al ADHD. ¿Cuáles son los síntomas? Yo creo que los tengo todos y nunca he sido diagnosticada. Pero cuando eso Ahora vamos, ahora vamos. Marlon y yo en unión los tenemos todos. El ADHD se caracteriza por un persistente patrón de inatención y o hiperactividad e impulsividad, ¿ok? Deben existir estas dos características, inatención y o hiperactividad e impulsividad. Existen muchísimas características, entre ellos, por ejemplo, de la inatención, que no puedan estar concentrados un cierto tiempo, que, por ejemplo, cambian de actividad constantemente. Mediante la hiperactividad es que no terminan de hacerle la pregunta y ya estoy respondiendo, ¿ok? Pueden verse tres tipos de ADHD. En presentación combinada, que sería inatención, hiperactividad e impulsividad, ahí sería presentación combinada. Existe un segundo tipo, que es en la que predomina falta de atención, y el último tipo sería la presentación en la que solamente va a predominar hiperactividad e impulsividad. Por eso el DSM-5 lo separa en F90.0, sería predominantemente inattention. El F90.1 predominantemente hiperactivo y el F90.2 es el combinado. Por eso es que a veces nos encontramos en los planes de modificación, los diagnósticos, por supuesto, todos tienen un código. En el caso de Autism Spectrum Disorder es el F840. Y existe lo que es la combinación de diagnósticos. Es decir, podemos tener un individuo diagnosticado dentro del espectro autista con ADHD. Y otra cosa muy importante en cuanto a los diagnósticos es que estos síntomas o estas características deben verse a menos 6 meses. No es que presente una característica y ya voy a tener un diagnóstico. ¿Ok? Debe estar de manera persistente al menos durante 6 meses. Y que las conductas se deben expresar en al menos 2 ambientes. Es decir, que el niño sea hiperactivo en la casa solamente no significa de que ese niño va a ser diagnosticado. Debe ser hiperactivo en al menos 2 ambientes. La escuela y la casa, claro. Exactamente. En la casa. Y que por supuesto, todo eso conlleve a lo que un déficit en la integración social del y en su desarrollo. Porque si no atiendo a la clase, afecta el área cognitiva, el área escolar. Si estoy intranquilo, los demás niños no quieren jugar conmigo. Exacto. Ahora, ok, una preguntita, porque creo que el chiquito, ay, tengo un angelito de 28 y tengo otro de 6. Y el de 6 años creo que tiene ADHD. Lo estoy yo medio evaluando aquí. Es extremadamente, intelectualmente hablando, muy brillante. Es sorprendente cómo él suma, resta
y acaba de terminar kindergarten, pero no está quieto. Esto parece que tiene hormiguitas dentro del pantalón. Ese niño tiene 6 años y corre motora, corre bicicleta, no sé cómo él puede correr patines. Es una cosa sorprendente que asusta. Y es algo que me gustaría aprender más sobre el ADHD, porque en el caso de él no le está afectando hasta ahora, porque el kindergarten Claro, todavía es divertido. Me da exacto. temor el primer grado que viene ahora, donde se Ujú. tiene que sentar más tiempo y tiene que prestar atención. Ahí le dieron awards por matemática, por lectura, le dieron awards por todo, porque todo lo percibe, pero no es que se queda sentado mirando a la maestra, es que es muy Claro. rápido para aprender. Mi problema va a ser cuando haya que estar sentado 40 minutos, 50 minutos. También existe el Exacto. problema con los niños que pueden ser de cierta forma calificados como gifted. Eso me dijo una de las maestras, pero el niño gifted puede llegar a ser tan intenso. El niño gifted generalmente puede tener tantas conductas como un niño del Autism Spectrum Disorder y como un Ujú, ADHD. ujú. ¿Qué Y pasa? sobre todo en su manejo. Con frecuencia, porque nos ha pasado, con frecuencia se aburren Ujú, porque captan el contenido rápido, la maestra no atiende su necesidad individual, es decir, ujú. aumentarle, incrementarle la demanda académica, que es lo que necesita, como empujarle, como decir, este nivel para mí ya es básico, ya eso yo lo sé, ¿ves? Ujú. Pero si tengo que esperar a que los demás terminen, y mi tarea que está supuesta a terminar en 20 minutos, yo la termino en 1 minuto, ¿qué hago en los otros 19? Entonces Claro. ahí como padres que tenemos que cerciorarnos de que al menos la escuela atienda las necesidades individuales de mi hijo, aún siendo gifted. A veces gifted nos suena a los padres, wow, genio. Sí, pero un genio tiene problemas, y si no, vean a la historia de Einstein, Ujú. que fue Ya, expulsado de la universidad. sí. Hasta los genios tienen problemas. Sí. Es cierto, yo tengo todos los extremos en mi casa. Mi hijo mayor era gifted y es muy sensible. Graduado de John Hopkins, todos los honores, y es extremadamente sensible. No tiene muchas amistades y es cierto, todo en la vida tiene problemas. Yo creo que voy a hacer una RBT. Me convencieron, María Eugenia. ¿Viste? ¿Viste? Sí, Ellos son los mejores. Bienvenida. me convencieron. Necesito aprender Nosotros, mucho. Tengo todo aquí en la casa. sí, nosotros esperamos aumentar lo que es la conciencia acerca de estos diagnósticos, acerca de los tratamientos para estos diagnósticos. Y lo que quiero llegar a la conclusión en este taller es que, como ven, se diagnostica a través de las conductas. Y en el ABA nosotros tratamos las conductas. A veces un padre viene afectado por el diagnóstico. Nosotros, a lo menos que le prestamos atención es al diagnóstico. Nosotros como conductistas, lo primero que vemos es la conducta. Ujú. La Ujú. acción, trabajar. Que me diga, no, mi hijo está diagnosticado como ADHD o que está diagnosticado dentro del espectro autista, a mí no me dice nada. Realmente eso le dice al seguro, que es el que necesita esa información para que le cubra la terapia. Es la carta Wow, bajo la manga. Esa es la cartita bajo la manga. Como eso es lo conductistas, mejor que he escuchado. como conductistas, a nosotros nos importa la conducta. ¿Qué es lo que le está imposibilitando a él integrarse socialmente? Y allí es donde voy a trabajar. Yo no voy Ujú. a trabajar para que el neurólogo le mejore el diagnóstico. No, O yo se voy lo a quite. trabajar para que mi cliente sea independiente, para que mi cliente se logre comunicar, para que mi cliente llegue tan lejos como quiera llegar. Y después, si el neurólogo le hace otra evaluación y lo saca del diagnóstico, bueno, ya eso es el neurólogo. Por eso nosotros no diagnosticamos, nosotros solamente hacemos evaluaciones conductuales. Ujú. Y en base a las evaluaciones trabajamos. Ahora, esto concluye el taller de nosotros del día de hoy. Queda mucho por hablar. Queda muchísimo por hablar. Queda hablar
la aceptación del diagnóstico, que podemos hablar. Podemos hablar de etapas del desarrollo. Podemos hablar de qué es el ABA y por qué el ABA se considera dentro del gold estándar para tratar todas las conductas. Podemos hacer la historia del ABA y podemos hablar del ABA sin tener que relacionarlo al espectro autista o al ADHD, sino ningún a la vida. diagnóstico. El ABA es la ciencia de la vida, porque nosotros todos emitimos conductas. Todos tenemos la capacidad de gestionar nuestras conductas a partir de los principios de las conductas, que es de lo que trata el ABA. Es el fundamento del ABA. Ujú. Marlon, perdona que mencione esto. Nosotros tenemos 8 inteligencias múltiples. Y de Exacto. esas inteligencias múltiples, pues hay unas que son más habilidades que otras. Así que así pasa con un niño con autismo o un niño con déficit de atención con hiperactividad. Vamos a enfocarnos en su destreza y no tanto en sus debilidades. Ujú. ¿En qué es Y lo que puede hacer? enseñarlos de la manera en que ellos aprendan. Hay niños que aprenden más mediante estímulos visuales, otros mediante estímulos auditivos, y es la tarea de nosotros como profesionales buscar la manera en la cual el niño tiene que aprender. ¿Okay? Si necesitan modelos para hacer algún tipo de video, aquí tienen uno de 28 años, una mamá de 46, uno de 6 años, aquí están todos los diagnósticos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que nos ayuden a difundir Sí, nuestro claro trabajo. que sí, claro que Vamos sí. a seguir con estos talleres cada 2 meses aproximadamente. Buenísimo. Amén de que todos los padres están invitados a nuestro curso de RBT. Marlon, Que los padres deberían convertirse en técnicos conductuales. sí, sí. Mira, Marlon, al principio tú preguntaste que si lo queríamos en español. Deroline y yo tenemos un grupo de WhatsApp de que se lo he dicho a ustedes, de mamás con niños con condición de autismo. Todavía no tenemos de trastorno de déficit de atención, hiperactividad. Pero sí me gustaría que ya como las dos estuvimos presentes, y creo que por ahí está otra mamá que es Cintia Marcano, pudiéramos hacerlo extensivo a las mamis que no pudieron estar. Así que si pudieras compartirnoslos en español para dárselos, porque son todas hispanas, Ok, Sí. me sería parece genial. perfecto. Y alguien escribió María Leonor también está en el grupo. Ah, no, también lo quiere en español, no sé. No, me parece perfecto en español. Acá en inglés hay programas y todo, y yo creo que va a ser un éxito el que ustedes dos hablen español. Eso es maravilloso. Yo llevo 23 años en Jacksonville y es lo que nos hacía falta. Ese es el De propósito Es de ellos. de verdad que Me para mí encanta. me encantaría apoyarlos como yo pueda. Mucha gente me conoce como la cara del autismo aquí en esta ciudad por los 28 años con Xavier, y en lo que yo pueda Es la servirles de Biblia. corazón. Yo le digo la Biblia. Y trabajé mano a mano con un hermano ABA, que prácticamente era mi hermano, el gringo. Hay mucho que contar, entonces lo que yo pueda servirle, más que nada me interesa porque es en español. Y hay mucha gente de todos los países, más que nada ahora Cuba, Venezuela, Puerto Rico, que los niños apenas están en este proceso de diagnóstico. Hay tanta Y información, ¿no? educar a la Aceptación, familia, sí. educación Lo que y nos saber qué pasa, hacer. lo que nos pasa en Jacksonville es algo curioso. Nosotros llevamos un entorno que era en inglés completamente. Y el estilo de trabajo también no nos gusta un poquito, un tanto. Sin ánimo de criticar lo que está allá ahora mismo. Queremos llevar nuestro estilo de trabajo, Me encanta. la personalización. Y sí nos ha costado mucho encontrar terapistas del habla hispana. Por tanto, nos dimos a la tarea, bueno, si no lo podemos encontrar en habla hispana, o los llevamos para allá o los formamos allá. Entonces, por eso es que estamos dando este tipo de promoción a todas las personas que decidan convertirse en RBT con nosotros. Nosotros tenemos el próximo curso en septiembre y sí tenemos una promoción, prácticamente Anotada, Verónica. es gratuito, prácticamente el curso, simplemente 2 pasos, pasan el curso con nosotros, se convierten en RBT, trabajan con nosotros y les reintegramos todo el dinero del curso. Esa es la promoción que tenemos en Jacksonville.
Y les Y aseguro que voy a ser una muy buena estudiante. muy buena, ya tiene todo, ya es excelente. nuestra idea es Bueno, que yo nos... sí debo ya dejarlos. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Gracias, Los gracias. esperamos pronto. Nos gustaría que nos compartieran los temas que quisieran que nosotros abordar. pudiéramos impartirles. Exacto. Nosotros tenemos algunas ideas. En Instagram nosotros vamos a estar invitándolos a varios temas y ustedes escoger, pero nos gustaría también conocer sus intereses para poderlos incluir. Perfecto, buenísimo. Sería Gracias. María buenísimo. Eugenia, les pasa mi número de teléfono, cualquier cosa que me llamen, porque Sí, tengo sí, muchas ideas que pueden adquirir para crecer en esta ciudad. Siempre nos vale. pueden contactar. Acá les dejo los contactos de nosotros. Ahí está el número de teléfono también, Dero. Está el número de teléfono, está la página web, está el email principal y está nuestro Instagram, en el cual podemos interactuar. Ujú. Perfecto. Perfecto. Muchísimas Entonces, ha sido un gracias, muy placer en el día de informativo. hoy. Gracias. Gracias a todos. Vale, Igual. bendiciones. fin de semana. Hay un Igual. padre que me habló de Ajá. el Asperger. Sí. Déjame ver. Adriana creo que fue el Asperger en el último, en la última edición del DSM-5 se unió dentro del espectro autista. Eso era una separación que tenían de, es como decir autismo severo y este es Asperger, pero no se eliminó. Solamente queda el espectro autista con sus 3 niveles en dependencia de la necesidad que tengan. ¿El curso de RBT será aquí en Jacksonville? El curso de RBT lo Online. vamos a hacer acá presencial, pero si reunimos la cantidad de personas suficiente, nos vamos hacia allá mismo. Ay, buenísimo. Ya nos ponemos en eso, Dero Online. Vamos a animar a todas esas Ah, mamás. bueno, ok. ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo es el dura? número? ¿Cuánto es el número de personas, Marlon? Lo que sea, no tengo un límite realmente. Pero el mínimo, porque me imagino que hay un mínimo, no sé, a partir de 10, 5. Es algo curioso porque es en dependencia de dónde se acumule primero. Ah, Acá en Miami tenemos capacidad para 12 a 15. ¿Ve? Si tenemos los mismos en Jacksonville, entonces lo podemos hacer acá o en Jacksonville. De todas formas, los cursos se dan tanto en presencial como online. online. En esta misma forma, lo que en este caso vamos a tener personas presenciales acá. No hay mucha diferencia entre pasarlo online o presencial. Más que querer venir al aula y estar con nosotros. Y les doy mi testimonio que van a aprender muchísimo. Yo me estoy preparando. María Eugenia, me llamas ahorita que tengo ideas para buscar RBT aquí en Jacksonville. Vale, pues ya nos ponemos en eso. Hola, María. Ok. Un placer. Hola, llegué un poquito tarde, pero bueno, pude escuchar Bien. muchas cosas Ay, otra mamá. y, Mari. y bueno, me interesaría la información porque, o sea, tener la oportunidad de trabajar con ustedes, pero tener la oportunidad como mamá de aprender más allá de qué hacer en ciertas situaciones o en ciertas conductas que a uno se le presentan con, por lo menos en mi caso. Todos los padres están invitados a nuestro curso. Todos los padres. Ahora, si lo desea como carrera, convertirse en RBT, ya, entonces ya es como un profesional. Pero Claro, claro. realmente pueden entrar al curso Y de... toda esa información está ahí, los invitados. costos, el tiempo. Toda esa Exacto. información va a estar en... Tengo que hablar con el departamento de marketing para que me lo tenga pronto, pero va a salir en nuestro Instagram. Que si hacen un scan por teléfono a este código QR, lo va a llevar directamente a nuestro Instagram. Ujú. Y ahí pueden Igual, hacer chicas, todas las pueden preguntas que deseen. escribirle. Al número también pueden escribirle. Ellos directamente dan la información. Mari y El Dero. número, a cualquiera de estos contactos, nos pueden escribir. Ujú. Ok. Entonces, un placer. Yo les tenerlos paso el el día número de hoy. también. Gracias Vale. por todo. Hasta Gracias. luego. Vale, Bye. chao. Ay, gracias. Buenísimo.